¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas permanecen firmes en medio de las tormentas más devastadoras de la vida, mientras otras se desmoronan ante la primera dificultad? ¿Qué tienen aquellos creyentes que parecen caminar con una seguridad sobrenatural, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba? La respuesta no es un secreto místico, ni un don especial reservado para unos pocos elegidos. Es algo mucho más accesible y transformador de lo que imaginas. En los próximos minutos descubrirás los 7 fundamentos esenciales que convierten una fe ordinaria en una fe inquebrantable. Una fe que no solo sobrevive a las crisis, sino que florece en medio de ellas. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial de revolucionar completamente tu manera de enfrentar cada día, cada desafío y cada incertidumbre que la vida ponga delante de ti. Para construir una fe inquebrantable, primero debemos entender que no estamos edificando sobre conceptos abstractos o filosofías humanas. Estamos construyendo sobre algo vivo, dinámico y eternamente poderoso. La palabra de Dios no es simplemente un libro de reglas antiguas o historias inspiradoras del pasado. Es un fundamento viviente que late con poder divino y que tiene la capacidad de transformar radicalmente cada aspecto de tu existencia. Piensa en esto por un momento. Cuando tomas las Escrituras en tus manos, no estás sosteniendo palabras muertas, escritas hace milenios. Estás sosteniendo vida misma. La palabra existe desde antes del principio del tiempo, tal como lo conocemos, y contiene dentro de sí el poder creativo del universo. Es tan viva hoy como lo fue cuando los mundos fueron formados por medio de ella. Esta realidad debería cambiar completamente la manera en que te acercas a la Biblia cada día. La palabra de Dios funciona como fuego purificador en tu vida. Así como el fuego ha sido utilizado durante siglos para refinar los metales preciosos, eliminando todas las impurezas y dejando solo lo valioso, la palabra trabaja en tu corazón del mismo modo. Cuando permites que las Escrituras penetren profundamente en tu alma, comienzan a quemar todo aquello que no pertenece allí. Las actitudes tóxicas, los patrones de pensamiento destructivos, las motivaciones egoístas, todo eso se consume en el fuego de la verdad divina. No es un proceso siempre cómodo, pero es absolutamente necesario para desarrollar una fe auténtica y duradera. Además, la palabra actúa como un martillo en tu vida espiritual. Este martillo tiene un doble propósito extraordinario. Por un lado, destruye las fortalezas del mal que se han construido en tu mente y tu corazón. Esas fortalezas podrían ser adicciones, miedos paralizantes, resentimientos profundos o cualquier otra cosa que te mantenga cautivo. El martillo de la palabra golpea una y otra vez contra esas estructuras hasta que se derrumban completamente. Pero ese mismo martillo también construye. Forja en ti un carácter piadoso, fortalece tu determinación de vivir en santidad y te equipa para resistir las tentaciones que inevitablemente vendrán. Cada vez que meditas en las Escrituras, ese martillo está trabajando, destruyendo lo malo y edificando lo bueno. La palabra también funciona como un espejo que revela tu verdadera condición espiritual. Cuando te miras en un espejo físico, ves cada imperfección de tu rostro, cada mancha que necesita limpieza. La palabra hace exactamente lo mismo, pero con tu alma. Te muestra quién eres realmente en comparación con quién Dios te llama a ser. Este espejo no miente ni te halaga. Te muestra la verdad con claridad cristalina, y aunque a veces esa verdad puede ser incómoda,
es exactamente lo que necesitas ver para crecer. Sin esta revelación honesta, caminarías por la vida con una falsa sensación de estar bien, cuando en realidad hay áreas críticas que necesitan atención urgente. Piensa en la palabra como una lámpara que ilumina tu camino en la oscuridad más densa. Cuando la vida se vuelve confusa y no sabes qué decisión tomar, cuando el futuro parece incierto y cada opción tiene riesgos, la palabra se convierte en esa luz que te muestra el siguiente paso. No siempre ilumina todo el camino desde donde estás hasta tu destino final, pero siempre ilumina lo suficiente para que des el siguiente paso con confianza. Y eso es todo lo que necesitas: claridad para el momento presente. La palabra también limpia tu vida de manera sobrenatural. Funciona como agua pura que lava toda la suciedad del pecado y la mundanalidad que se adhiere a ti mientras vives en este mundo caído. No importa cuán contaminado te sientas por las experiencias del pasado o las tentaciones del presente, la palabra tiene el poder de limpiarte completamente. Esta limpieza no es superficial como lavarse las manos antes de comer. Es profunda, penetrante, llegando hasta los rincones más oscuros de tu ser y llevando luz y pureza donde antes solo había vergüenza y culpa. Finalmente, la palabra proporciona alimento espiritual esencial para tu crecimiento. No puedes sobrevivir con pan físico solamente porque tu espíritu necesita sustento también. La palabra nutre tu alma de maneras que nada más puede hacerlo. Te da fuerza cuando estás débil, esperanza cuando estás desanimado, sabiduría cuando estás confundido y paz cuando estás ansioso. Es el alimento perfecto para cada necesidad espiritual que puedas experimentar. Si queremos desarrollar una fe inquebrantable, debemos entender algo fundamental sobre la oración, especialmente la oración temprana en la mañana. No se trata de cumplir con un ritual religioso o de marcar una casilla en nuestra lista de deberes cristianos. Se trata de tomar una decisión estratégica que determinará la calidad y el resultado de todo nuestro día. Observa el ejemplo perfecto que tenemos en Jesucristo mismo. Él no necesitaba orar por debilidad o por falta de poder. Era el Hijo de Dios encarnado. Poseía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Sin embargo, eligió levantarse muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, e ir a un lugar solitario para orar. Si el Hijo de Dios consideraba la oración matutina tan esencial que estaba dispuesto a sacrificar horas de descanso para practicarla, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? La razón por la que la oración temprana es tan poderosa tiene que ver con quién establece el tono de tu día. La primera voz que escuchas en la mañana casi siempre moldea tu estado mental y emocional para las siguientes horas. Si lo primero que haces al despertar es revisar las redes sociales, tu día estará lleno de distracción y comparación. Si lo primero que consumes son las noticias, tu día estará teñido de preocupación y ansiedad. Pero si la primera voz que escuchas es la voz de Dios en oración, tu día estará anclado en paz, propósito y poder divino. Cuando oras temprano, estás literalmente entregándole a Dios el guión de tu día. Le estás diciendo que Él es el director de tu vida, no tú. Le estás permitiendo que escriba la historia de las próximas 24 horas en lugar de intentar hacerlo tú mismo con tu limitada sabiduría humana. Esta rendición no es debilidad, es la estrategia más inteligente que puedes adoptar, porque reconoce que Dios ve lo que tú no puedes ver y sabe lo que tú no puedes saber. La oración temprana también te protege de las presiones abrumadoras que inevitablemente vendrán durante el día.
Tan pronto como el sol sale, las demandas comienzan a llegar. El teléfono suena, los correos electrónicos se acumulan, los niños necesitan atención, los plazos de trabajo presionan. Si esperas hasta que el día tome su impulso para orar, probablemente nunca lo harás, porque siempre habrá algo urgente reclamando tu atención. La oración temprana protege ese tiempo sagrado antes de que el mundo pueda robártelo. Considera que tu alma es como un tanque que necesita llenarse antes de comenzar el viaje del día. Si intentas conducir con el tanque vacío, no llegarás muy lejos antes de quedarte varado. La oración matutina llena ese tanque espiritual con la presencia, la paz y el poder de Dios. Te prepara para enfrentar cualquier cosa que el día pueda traer, porque no dependes de tus propias fuerzas limitadas, sino de los recursos ilimitados del cielo. La oración temprana también te equipa para las batallas espirituales que enfrentarás. El enemigo de tu alma no espera hasta el mediodía para atacarte. Comienza su trabajo en el momento en que abres los ojos, trayendo pensamientos de miedo, desánimo, tentación o distracción. La oración matutina es como ponerte la armadura espiritual antes de entrar al campo de batalla. Es preparación proactiva, no reacción desesperada. Hay algo profundamente poderoso en ofrecerle a Dios las primicias de tu día. Es como diezmar tu tiempo. Le estás diciendo que Él tiene la primera parte, la mejor parte, antes de que cualquier otra persona o responsabilidad reclame tu atención. Esta ofrenda de tiempo honra a Dios de una manera especial, y Él responde honrándote con su presencia y dirección durante todo el día. La fe no es simplemente creer que Dios existe o asentir mentalmente a ciertas doctrinas teológicas. La fe verdadera, la fe que produce una vida inquebrantable, es mucho más profunda y práctica de lo que muchos cristianos entienden. Es creer en las promesas de Dios con tal intensidad que tu vida completa se alinea con esas promesas, incluso cuando tus ojos físicos no ven ninguna evidencia de ellas. La fe es la habilidad sobrenatural de creer en realidades invisibles. Piensa en todo lo que crees sin haberlo visto jamás con tus ojos naturales. Crees que la sangre de Jesucristo te protege, aunque nunca la hayas visto físicamente. Crees que los ángeles te rodean aunque nunca hayas visto uno con tus propios ojos. Crees que el Espíritu Santo vive dentro de ti aunque no puedas señalar físicamente su ubicación. Esta capacidad de creer en lo invisible es el corazón mismo de la fe cristiana. La fe es absolutamente indispensable para agradar a Dios. No hay manera de tener una relación satisfactoria con Él sin fe. Esto no es arbitrario o caprichoso por parte de Dios. Es simplemente la naturaleza de la relación entre el Creador invisible y sus criaturas físicas. La fe es el puente que conecta lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno, lo humano con lo divino. Sin ese puente no hay conexión posible. La fe genuina siempre produce acción. No es pasiva ni meramente intelectual. Cuando realmente crees que Dios tiene el control, dejas de preocuparte compulsivamente por cada detalle de tu vida. Cuando realmente crees que Dios proveerá, dejas de vivir en ansiedad constante por el futuro. Cuando realmente crees que Dios es tu protector, dejas de vivir en temor paralizante. La fe siempre se manifiesta en cómo vives, no solo en lo que dices creer. Tu parte en la ecuación de la fe es increíblemente simple, pero no necesariamente fácil: creer. Eso es todo. Tu trabajo no es hacer que las cosas sucedan, resolver todos los problemas o entender cada detalle del plan de Dios. Tu trabajo es creer que Él hará su parte, y Él siempre lo hace.
El problema es que muchos cristianos intentan hacer tanto su parte como la parte de Dios, y terminan exhaustos y frustrados, porque están intentando hacer un trabajo para el cual no tienen el poder necesario. La fe fuerte se desarrolla principalmente a través de dos caminos: conocer profundamente la palabra de Dios y atravesar grandes pruebas. Cuando meditas en las Escrituras día y noche, cuando las internalizas hasta que se convierten en parte de tu pensamiento automático, tu fe crece exponencialmente. Pero las pruebas también juegan un papel crucial. Es en el fuego de la dificultad donde tu fe es refinada y fortalecida. Los músculos espirituales solo crecen cuando son ejercitados bajo presión. Mira a los héroes de la fe en las Escrituras y notarás un patrón consistente. Todos enfrentaron pruebas aparentemente imposibles, pero ninguno permitió que esas circunstancias sacudieran su confianza en Dios. Daniel, en el foso de los leones, no entró en pánico. Pablo y Silas en la prisión no se desesperaron, sino que cantaron alabanzas. Moisés, frente al Mar Rojo, no se rindió, sino que clamó a Dios con expectativa. Estos hombres entendieron algo fundamental. El Dios a quien servían era infinitamente más grande que cualquier problema que pudieran enfrentar. Tu prueba actual puede no involucrar leones hambrientos o un ejército perseguidor, pero para ti se siente igual de intimidante y potencialmente destructiva. Puede ser una enfermedad devastadora, una crisis financiera aplastante, una relación rota que no ves cómo reparar, o una situación laboral que parece no tener salida. Pero aquí está la verdad liberadora. La magnitud de tu problema no determina el resultado. Lo que determina el resultado es la firmeza de tu fe en medio de ese problema. La fe inquebrantable no significa nunca tener dudas o nunca sentir miedo. Significa que cuando las dudas y los miedos vienen, no les permites tomar decisiones por ti. Significa que aunque tu corazón tiemble, tus pies permanecen firmemente plantados en las promesas de Dios. Significa que incluso cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, confías en quién es Él. Si quieres mantener una fe inquebrantable, debes entender que tienes enemigos reales que constantemente intentan destruirla. Estos enemigos no son necesariamente demonios o personas malas, aunque esos también existen. Los enemigos más peligrosos de tu fe son la duda y el temor, y pueden infiltrarse en tu mente de maneras tan sutiles que ni siquiera te das cuenta hasta que ya han causado un daño significativo. La duda es como una niebla espesa que se asienta sobre tu vida espiritual. Cuando estás envuelto en duda, no puedes ver claramente el camino delante de ti. No puedes discernir la verdad de la mentira. Comienzas a cuestionar las promesas de Dios que antes te parecían absolutamente seguras. La duda te hace enfocarte obsesivamente en los obstáculos en lugar de en las oportunidades. Te hace ver solo las razones por las que algo no puede funcionar en lugar de las 1000 maneras en que Dios puede hacer que funcione. Contrasta esto con la fe genuina. Donde la duda solo ve oscuridad y desesperanza, la fe ve posibilidades y potencial. Donde la duda te paraliza con preguntas sin respuesta, la fe te impulsa hacia adelante con confianza en quien tiene todas las respuestas. Donde la duda te convence de que estás solo y abandonado, la fe te asegura que Dios nunca te ha dejado ni por un segundo. El temor es igualmente destructivo para tu fe. El temor y la fe no pueden coexistir en el mismo espacio de tu corazón y tu mente. Es literalmente imposible confiar completamente en Dios, mientras simultáneamente estás consumido por el miedo. Uno siempre
desplazará al otro. Si permites que el temor entre y se establezca, comenzará a empujar tu fe hacia afuera. Si alimentas tu fe consistentemente, ella expulsará el temor de tu vida. Muchas figuras bíblicas lucharon con la duda en algún punto de su jornada espiritual. Moisés dudó de su capacidad para hablar efectivamente cuando Dios lo llamó a liderar a Israel fuera de Egipto. Abraham dudó tanto de la promesa de Dios sobre tener un hijo que literalmente se rió cuando Dios se la repitió. Estas dudas no los descalificaron del servicio de Dios, ni los convirtieron en fracasos espirituales. Lo que importó fue cómo respondieron a esas dudas. No las abrazaron, ni las dejaron convertirse en incredulidad permanente. Las llevaron a Dios y permitieron que Él las disipara con su verdad. La incredulidad es aún más peligrosa que la duda temporal. La incredulidad es duda que se ha convertido en una postura establecida, un rechazo consciente de creer las promesas de Dios. La incredulidad puede limitar severamente lo que Dios hace en tu vida. Hay un relato asombroso en las Escrituras donde Jesús mismo realizó muy pocos milagros en su ciudad natal debido a la incredulidad de la gente. Déjate impactar por esa realidad. El Hijo de Dios encarnado, quien tenía todo poder para hacer cualquier cosa, fue limitado en su obra por la incredulidad de las personas a su alrededor. Esta verdad debería motivarte poderosamente a examinar tu propio corazón. Hay áreas donde has permitido que la incredulidad eche raíces. Hay promesas de Dios que has descartado como imposibles para ti específicamente. Hay situaciones donde has decidido que Dios simplemente no va a intervenir, así que mejor te resignas a vivir con ellas. Si es así, tu incredulidad está limitando lo que Dios puede hacer en tu vida, no porque Él carezca de poder, sino porque has cerrado la puerta de la fe, que permite que ese poder fluya. Dios puede liberarte de cualquier adicción que te tenga atrapado, pero solo si crees. Puede sanar tu matrimonio, que parece estar más allá de toda reparación, pero solo si crees. Puede cambiar el comportamiento rebelde de tus hijos, pero solo si crees. Puede abrir puertas de oportunidad que parecen completamente cerradas, pero solo si crees. Tu fe no hace que Dios sea capaz de hacer estas cosas. Él siempre ha sido capaz. Tu fe crea el ambiente donde Él elige liberar ese poder en tu situación específica. Una fe inquebrantable requiere algo más que conocimiento correcto sobre Dios. Requiere una relación viva, vibrante y cada vez más profunda con Él. Y esa relación solo se desarrolla cuando tienes un hambre genuina por su presencia que excede tu hambre por cualquier otra cosa en la vida. Este tipo de hambre espiritual es difícil de describir a alguien que nunca la ha experimentado. Es como tratar de explicar el sabor del chocolate a alguien que nunca lo ha probado. Pero si alguna vez la has sentido, sabes exactamente de qué estoy hablando. Es esa sensación profunda de insatisfacción con todo lo demás hasta que has estado en la presencia de Dios. Es ese impulso que te hace buscar tiempo a solas con Él, no porque debas hacerlo, sino porque lo deseas desesperadamente. El problema es que muchos creyentes están tan distraídos persiguiendo otras cosas que nunca desarrollan este hambre. No es que las cosas que persiguen sean necesariamente malas o pecaminosas. Pueden ser cosas perfectamente legítimas, como avance profesional, seguridad financiera, relaciones saludables o metas personales. Pero cuando estas cosas buenas toman el lugar de lo mejor, cuando tu pasión por ellas excede tu pasión por Dios, estás en un territorio peligroso. Dios debe ser tu primera prioridad, no en teoría sino en práctica diaria.
Persigue ese ascenso en tu carrera si Dios te está guiando en esa dirección, pero asegúrate de que estás persiguiendo a Dios mismo con mucha mayor intensidad. Construye ese negocio, desarrolla esas habilidades, alcanza esas metas, pero nunca permitas que se conviertan en ídolos que desplazan a Dios del trono de tu vida. Cuando tienes un hambre genuina por Dios, comienzas a priorizar las cosas que te acercan a Él. El tiempo de oración ya no es una tarea que cumples a regañadientes, sino un privilegio que valoras. La adoración ya no es algo que haces porque es domingo y se supone que debes hacerlo, sino una expresión natural del amor que sientes por Él. La lectura de su palabra ya no es un deber religioso, sino un deleite que anticipas con expectativa. Esta hambre también te hace más sensible a su voz y su dirección. Cuando tu mayor deseo es conocerlo a Él, naturalmente te vuelves más sintonizado con su presencia y sus susurros de guía. Comienzas a notar su mano en detalles que antes pasabas por alto. Reconoces sus respuestas a oraciones que ni siquiera te diste cuenta que habías hecho. Ves su provisión en lugares donde antes solo veías coincidencia. El hambre por Dios también produce una insatisfacción santa con tu nivel actual de madurez espiritual. Nunca estás completamente satisfecho con donde estás, porque siempre ves cuánto más hay de Dios para conocer y experimentar. Esta insatisfacción no es la misma que la insatisfacción tóxica que produce queja y amargura. Es una insatisfacción santa que te impulsa hacia adelante en tu crecimiento espiritual. La confianza en Dios no es un sentimiento nebuloso o una esperanza vaga de que tal vez las cosas salgan bien. Es una seguridad firme y establecida que viene de conocer el carácter de Dios y decidir basar toda tu vida en ese carácter inquebrantable. Cuando realmente confías en Dios de esta manera, experimentas algo que la Biblia llama seguridad espiritual. Piensa en una casa que ha sido completamente asegurada contra intrusos. Todas las puertas tienen cerraduras de alta calidad. Todas las ventanas están reforzadas. Hay un sistema de alarma monitoreado las 24 horas. Esa casa no es imposible de penetrar, pero está mucho mejor protegida que una casa con las puertas y ventanas abiertas de par en par. Un creyente que confía completamente en Dios es como esa casa asegurada. No es inmune a los ataques espirituales, pero no es vulnerable de la manera que lo sería sin esa confianza. La confianza en Dios te permite vivir con una paz que desafía toda lógica humana. Puedes enfrentar situaciones que naturalmente deberían producir pánico, pero en lugar de pánico, experimentas calma. Puedes recibir noticias que normalmente destruirían tu esperanza, pero en lugar de desesperación, encuentras fortaleza. Esto no es negación de la realidad ni optimismo ciego. Es el resultado sobrenatural de saber que el Dios que controla el universo entero también controla los detalles de tu vida específica. Muchos creyentes intentan confiar en Dios, mientras simultáneamente intentan controlar cada aspecto de sus vidas. Esto es como tratar de nadar y caminar al mismo tiempo. No funciona. La verdadera confianza requiere soltar el control, reconocer que hay cosas fuera de tu capacidad de manejar y entregar esas cosas completamente en las manos de Dios. Una de las realidades más liberadoras que puedes aceptar es que las cosas más importantes de tu vida están, de hecho, fuera de tu control. No importa cuánto te ejercites y comas saludablemente, no puedes garantizar que nunca te enfermarás. No importa cuán cuidadoso seas, no puedes protegerte completamente de accidentes o desastres naturales. No importa cuánto trabajes,
No tienes control absoluto sobre tu futuro financiero, porque hay fuerzas económicas más grandes que tú en juego. Reconocer estas limitaciones no es derrotismo, es realismo que te lleva a la confianza en aquel que sí tiene control sobre todas estas cosas. La fe te permite estar cómodamente fuera de control, porque sabes que aunque tú no controles las circunstancias, Dios sí las controla. No necesitas tener todas las respuestas, porque conoces a quien tiene todas las respuestas. No necesitas ver todo el camino, porque confías en quien ve el final desde el principio. Esta comodidad con la incertidumbre es una de las características más distintivas de una fe madura. La confianza en Dios también produce una valentía notable en tu vida. Cuando sabes que tus pasos están ordenados por Dios, te atreves a hacer cosas que de otra manera te paralizarían por miedo. Das ese paso de fe que parece arriesgado porque confías en que Dios te sostendrá. Tienes esas conversaciones difíciles que has estado evitando porque confías en que Dios te dará las palabras. Tomas esas decisiones importantes sin tener toda la información, porque confías en que Dios llenará los vacíos. El último fundamento de una fe inquebrantable es asegurarte de que estás edificando toda tu vida sobre el único fundamento que nunca fallará: Jesucristo mismo. Cualquier otro fundamento, no importa cuán sólido parezca, eventualmente te decepcionará. Pero Cristo es la roca inquebrantable que permanece firme sin importar qué tormentas vengan contra ella. Jesús enseñó un principio profundo cuando habló sobre dos constructores, uno sabio y uno necio. Ambos construyeron casas. Ambas casas probablemente se veían bastante similares desde el exterior. Pero cuando vinieron las tormentas, las lluvias torrenciales, las inundaciones y los vientos huracanados, una casa se mantuvo firme mientras la otra colapsó completamente. La diferencia no estaba en la apariencia externa, sino en el fundamento invisible sobre el cual fueron construidas. El constructor sabio edificó su casa sobre roca sólida. Esto requirió más trabajo, más esfuerzo, probablemente más tiempo y más inversión inicial. Hubiera sido más fácil construir sobre arena, pero cuando llegó la crisis inevitable, ese trabajo adicional valió absolutamente la pena. La casa resistió porque su fundamento era inquebrantable. El constructor necio tomó el camino fácil y edificó sobre arena. La construcción fue rápida y conveniente. La casa probablemente se veía bien. Pero cuando vinieron las mismas tormentas que golpearon la casa sobre la roca, esta casa no tuvo posibilidad de sobrevivir. El fundamento de arena no pudo sostenerla, y el colapso fue total y devastador. Esta enseñanza de Jesús no es una sugerencia amable, sino una advertencia urgente. Te está diciendo que la vida inevitablemente traerá tormentas. No dice si vienen las tormentas, sino cuando vengan las tormentas. La pregunta no es si enfrentarás crisis, dificultades, pruebas y adversidades. La pregunta es sobre qué fundamento habrás construido tu vida cuando esas cosas lleguen. Construir sobre Cristo como tu fundamento significa mucho más que creer ciertas doctrinas sobre Él. Significa hacer de sus enseñanzas el principio rector de cada decisión que tomas. Significa permitir que su palabra determine tus valores, tus prioridades, tus relaciones y tus elecciones. Significa que cuando tienes que decidir entre lo que el mundo dice y lo que Cristo enseña, siempre eliges a Cristo sin importar el costo. Cuando construyes sobre Cristo, desarrollas una estabilidad que asombra a quienes te rodean. Las mismas circunstancias que destruyen a otros no te destruyen a ti. Los mismos vientos
que derriban a otros no te derriban a ti. No es porque seas más fuerte, o más inteligente, o más capaz. Es simplemente porque tu fundamento es diferente. Estás parado sobre la roca que no puede ser movida. Esta estabilidad no significa que nunca sentirás el impacto de las tormentas. Las sentirás. Los vientos golpearán contra ti. Las lluvias te empaparán. Las inundaciones presionarán contra los muros de tu vida. Pero no colapsarás porque tu fundamento sostiene todo. Cristo te sostiene cuando tus propias fuerzas se acaban. Su fidelidad te sostiene cuando tu propia fe se siente débil. Su poder te sostiene cuando tu propio poder es claramente insuficiente. Ahora tienes los 7 fundamentos, esenciales para desarrollar y mantener una fe inquebrantable. Conoces el poder vivificante de la palabra de Dios y cómo debe saturar cada aspecto de tu vida. Entiendes la importancia estratégica de la oración temprana y cómo establece el curso de cada día. Comprendes la naturaleza de la fe verdadera y cómo siempre produce acción correspondiente. Has sido advertido sobre los peligros de la duda y el temor que constantemente intentan socavar tu confianza en Dios. Sabes que debes cultivar un hambre por Dios que exceda tu hambre por cualquier otra cosa. Has aprendido sobre la seguridad espiritual que viene de confiar completamente en Dios. Y finalmente, entiendes que debes edificar toda tu vida sobre el único fundamento inquebrantable que es Jesucristo. La pregunta ahora es, ¿qué harás con esta información? El conocimiento sin aplicación no produce transformación. Puedes saber todas estas verdades intelectualmente y aún vivir una vida de fe débil y vacilante si no las pones en práctica diariamente. La fe inquebrantable no se desarrolla leyendo sobre ella o escuchando enseñanzas sobre ella. Se desarrolla viviéndola, practicándola, ejercitándola día tras día, hasta que se convierte en la manera natural en que respondes a todo lo que la vida te presenta. Comienza hoy mismo. No esperes hasta que sientas que estás listo o hasta que las circunstancias sean perfectas. Comienza donde estás, con lo que tienes, con la fe del tamaño de una semilla de mostaza, si eso es todo lo que tienes. Dios puede multiplicar esa pequeña fe en algo poderoso e inquebrantable, si se la entregas y permites que Él la desarrolle a través de su palabra, la oración, las pruebas y la confianza diaria. Tu futuro no tiene que verse como tu pasado. Si has vivido en temor, puedes aprender a vivir en fe. Si has sido sacudido por cada tormenta, puedes convertirte en alguien que permanece firme, sin importar cuán fuertes soplen los vientos. Si te has sentido espiritualmente vulnerable, puedes desarrollar la seguridad que viene de confiar completamente en Dios. Todo esto es posible, no por tu propia fuerza, sino por el poder de Dios obrando en ti mientras cooperas con Él. Recuerda siempre que Jesucristo es tanto el autor como el perfeccionador de tu fe. Él inició este trabajo en ti y Él lo completará. Tu responsabilidad es permanecer fiel, seguir creyendo, continuar confiando y nunca rendirte sin importar cuán difíciles se pongan las cosas. Mantén tus ojos fijos en Jesús, no en tus circunstancias. Ancla tu esperanza en sus promesas, no en tus sentimientos. Construye tu vida sobre su palabra, no sobre las opiniones cambiantes del mundo. Cuando haces estas cosas consistentemente, descubrirás que tu fe se vuelve más fuerte, más profunda y más inquebrantable con cada día que pasa. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros
videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.